Queremos mostrar que a sub n es igual a 6 veces 2 a la potencia de n más 9 veces 3 a la potencia de n es una solución a la relación de recurrencia a sub n es igual a 5 veces a sub n menos 1 menos 6 veces a sub n menos 2. Para hacer esto primero tendremos que determinar a sub n menos 1 y a sub n menos 2, usando la fórmula cerrada. Luego realizaremos una sustitución en la relación de recurrencia y, con suerte, mostrar que a sub n es igual 6 veces 2 a la potencia de n más 9 veces 3 a la potencia de n. Para empezar, para determinar a sub n menos 1, sustituimos n menos 1 para n en la fórmula cerrada, y para determinar a sub n menos 2, sustituimos n menos 2 por n, de nuevo, en la fórmula cerrada. Y ahora usando la relación de recurrencia, a sub n es igual a 5 veces a sub n menos 1 menos 6 veces a sub n menos 2, tenemos 5 veces la suma de 6 por 2 a la potencia n menos 1, y 9 veces 3 a la potencia de n menos 1. Y luego menos 6 veces la suma de 6 por 2 a la potencia de n menos 2, y 9 por 3 a la potencia de n menos 2. A partir de aquí, borraremos el paréntesis distribuyendo. Distribuir 5 nos da 30 veces 2 a la potencia de n menos 1, más 45 veces 3 a potencia de n menos 1. Y luego tenemos menos 36, 2 a la potencia de n menos 2, menos 54 veces 3 a la potencia n menos 2. Recuerde, nuestro objetivo aquí es demostrar que a sub n es igual a 6 veces 2 a la potencia n más 9 veces 3 a la potencia n. Así que tenemos que trabajar en hacer que los exponentes sobre la base de 2 y 3 sean iguales a n, no a n menos 1 o a n menos 2. Y podemos hacerlo con bastante facilidad porque 30. Podemos hacerlo con bastante facilidad porque 30 tiene un factor de 2, 45 tiene un factor de 3, 36 tiene dos factores de 2, y 54 tiene dos factores de 3. Así que para el siguiente paso, escribe 30 como 15 veces 2, 45 como 15 veces 3, 36 como 9 veces 2 veces 2. Y 54 como 6 veces 3 por 3. Ahora, la razón por la que estamos haciendo esto, si multiplicamos 2 a la primera y 2 a la potencia de n menos 1, esto nos dará 2 a la n, y por lo tanto 15 veces 2 por 2 a la potencia de n menos 1 es solo 15 veces 2 a la potencia de n. Y luego 15 veces 3 a la potencia de n menos 1 nos da más 15 veces 3 a la potencia de n, y luego tenemos menos 9 veces 2 multiplicado por 2 a la potencia de n menos 2. Nos da 9 veces 2 a la potencia de n porque 2 a la primera veces 2 a la primera vez 2 a la potencia de n menos 2 es solo 2 a la n. Del mismo modo, para el último trimestre tenemos menos 6 veces 3 a la potencia de n menos 2, lo que nos da menos 6 3 veces a la potencia de n, y luego el último paso es combinar términos similares. Observe cómo tenemos dos términos con un factor de 2 a la potencia de n. Y tenemos dos términos con un factor de 3 a la potencia de n. 15 veces 2 a la potencia de n menos 9 por 2 a la potencia de n es 6 veces 2 a la potencia de n, y 15 veces 3 a la potencia de n menos 6 veces 3 a la potencia de n nos da más 9 veces 3 a la potencia de n, que es nuestra fórmula para a sub n. La fórmula cerrada es una solución a la relación de recurrencia. Y luego, para la segunda parte, ¿cuál sería la inicial? Las condiciones deben ser para que esto sea cerrado. Fórmula para la secuencia. Para que la definición recursiva y la fórmula cerrada dar la misma secuencia, un bajo cero y un a sub 1 deben ser iguales, lo que significa que ahora necesitas determinar a bajo cero y a sub 1, usando la fórmula cerrada. De nuevo, la fórmula cerrada es a sub n igual a 6 2 veces a la potencia de n más 9 veces 3 a la potencia de n. Para encontrar a bajo 0, sustituya 0 por n. Un valor por debajo de 0 es 15. Y para encontrar a sub 1, sustituimos 1 por n. Un sub 1 es igual a 39. Tendrían que ser las condiciones iniciales. Espero que esto te haya resultado útil.